We're going to start off with you singing La Guantanamera. And Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. All right. Yo no sabía que iba a cantar con el senador Menéndez en el día de hoy, pero bueno, el día está lleno de sorpresas. New Jersey Democratic Senator Bob Menendez is the senior United States Senator from the state of New Jersey since 2006, having first served as a U.S. Representative for the 13th District from 1993 to 2006. He also served as the mayor of Union City, of course, known as La Habana on the Hudson. Coincidentally, is the most Latino city in New Jersey. That was from 86 to 1992. He was elected to the Union City School District Board of Education while still in college himself at 20 years old. And before that, he was his high school student body president. O sea, he really took public speaking and education, la educación, very seriously, both inspired by his late mother and, of course, his high school teacher at Union Hill High School that saw something in him as a young, shy Cuban-American student finding his way into the world and being born in New York City, La Gran Manzana, to Cuban immigrant parents just a few months after arriving from La Isla de Cuba, then growing up in a tenement building in Union City to ultimately become a United States Senator. He understands why so many come to America in search of a better life, a better future for themselves, and of course for their family. It has helped shape his life and his politics, and he has passed it on to his children as well, one being his daughter Alicia Menéndez, who also works as a correspondent for MSNBC. Senator Roberto Bob Menendez's story is quincentennial is a quincentennial American story, and now serving as the chairman of the Senate Foreign Relations Committee. We are honored to learn from his experiences, especially at a time where so many foreign relations are threatening our great country and our U.S. relations, both domestically and internationally. Bienvenido. This is Hola, my name is, the podcast with Senator Bob Menendez. Hola, my name is. Hola, my name is. Hola. Hola, my name is. Hola, my name is Senator Bob Menendez. Senador Menéndez, I have to ask you, la mejor comida cubana se encuentra en Union City o en Miami? Ay, Dios mío. Se encontraba en la cocina de mi mamá. En paz descanse. Pero hay tremenda comida en la zona de Union City. Hay un lugar que yo le dije al dueño, esta comida es como si fuera la de mi mamá. Se llama rumba cubana. Pero bueno, he comido también bien en Miami. Te voy a invitar a comer en mi restaurante Cuban Guys la próxima vez que estés en Miami. Un tema muy importante. Las pasas en el picadillo cubano. ¿El picadillo cubano lleva pasas? Bueno, mi experiencia es que sí. Ahora no sé si ya comenzamos mal. Si es tradicional o no, pero mi experiencia es que sí. A mí no me gusta el picadillo con pasas. Pero no te gusta. A mí no me gusta. A ti no te gusta. Ahora, esa no es la pregunta que tú me hiciste. La pregunta es que sí lleva. Es verdad. Pero ya sé que a ti sí te gusta. A mí me gusta. El picadillo con pasas. Senator, how have politics changed since you were first elected to Congress? A lot has changed. Yeah, a lot has changed. Look, I've always believed that people who come to Congress come because they aspire to do well by the nation, by the people they represent. We may have different ideas, but we all have the same common goal. But I must say that over the last several years, we have seen the politics of destruction, which means that for me to win, you have to lose. The politics that I grew up with is that, we can both win.
We may disagree about how we get there, but we can both win. And for me to win, you don't have to be destroyed. That, unfortunately, the dynamics of that, which is important to the ethos, the ethos of the institution, is so important. That's changed dramatically. And that seems to be the norm now, and it's so aggravating. I would dare to say scary that the moderate voices, I think you're a moderate progressive, correct me si me equivoco, but the moderate voices are being silenced by the radical voices from the far left, AOC, from the far right, Trump, and it's like we have to hate each other, and that's not what America is about. My dad always told me growing up, este país siempre le ha ido bien cuando se ha mantenido en el medio, ni demasiado a la derecha, ni demasiado a la izquierda. This country's always done well when we've gone down the middle, not too far right, not too far left. But does that concern you? After January 6th, that everything, so much division, so much hate, politics has gotten violent in America. Well, look, I've always believed that the center is where the American people are. And in every role I've ever ultimately had the privilege of serving, from a school board member to a mayor to a state legislator to a member of the House of Representatives down the United States Senate, if you want to govern and you try to do so ideologically, then you're destined for failure. Because governing is about, being able to bring people together in common cause to achieve a common purpose. That doesn't mean that you govern ideologically from the left. It doesn't mean you govern ideologically from the right. It means that you bring people together. If you are intransigent in terms of your what part of the political spectrum you're from, then you can't govern. You can insist on the purity of your view, but you cannot ultimately achieve the common goal. And and that's increasingly been part of the polarization that we have experienced in Washington, but I'm afraid even outside of Washington in many parts of the country. Will things get worse or better in your opinion? You cannot be a person in government and a legislator if you are not an optimist. And I believe that things can get and should get much better. Because when you think about it, at the end of the day, does anybody want to see this pandemic continue? No. No. Now, I have people from all over the country come to see me in search for cures for Alzheimer's, Parkinson's, cancer, which we don't yet have. But for the pandemic, for COVID, we have a cure. It's called a vaccination. And yet we have created, talking about the division of our politics, the politics has seeped into the public health domain. And the public health domain was something that we listened to the experts and we followed their advice. This is the first time that we reject it. And we do so at our peril, because we could get our lives and our economy back on track if we could just get people to follow the science and follow the public health guidance. So at some point, I think that things can get better, but we must demand of those who we elect. Si uno premia la realidad de que cooperación en busca de mejores oportunidades para la comunidad y para la nación, pues entonces tú vas a ver que las personas van a cooperar. Si uno premia la división, la firmeza ideológica, pues entonces es lo que vas a encontrar. So in great part, the answer to your question, Enrique, is what do the citizens of this country want? Do they want cooperation and common cause for a common goal? Or do they want the ideological purity that makes them feel good? Under Obama's administration, you pushed for comprehensive immigration reform and you convinced then President Obama to create DACA. How did you get that done? How difficult was it? And seriously, it seems like working across the aisle is tougher these days than almost crossing the border. Yeah. This has been my passion for 25 years, one of my two passions. And when we convinced President Obama, we had to convince him. We had to, when I say we, the Congressional Hispanic Caucus went to see him, and I was given the role of being the heavy and making the case that the president had the powers, administrative powers, to create, in essence, what today we know as DACA.
And the president rejected that, said, no, I don't have those powers. So you want me to do something I can't do. And I, knowing that that was going to be his view, I had prepared a legal memorandum of case law that other presidents had used elements of immigration law under administrative powers to achieve something like what we wanted. And anyhow, between that and a lot of advocacy by the community, we got DACA. In 2013, when I was part of the Gang of Eight, I don't know why they call these groups gangs. I hate that. Like hate it's terrible. But it was 8 members of the Senate, 4 Democrats, 4 Republicans. The late John McCain was the leader of the Republicans. I was in the Democratic side. We passed comprehensive immigration reform with 67 votes, which in the Senate is unheard of when you have controversial issues. Then it went to the House of Representatives, and John Boehner, a Republican, was the Speaker of the House, never even gave it a vote, and it died. And history would be much different today in terms of what we're talking about in terms of immigration. And so now this has become, after President Trump, a poisonous issue. It's almost become the third. Your Social Security used to be the third rail of politics. You can't touch Social Security. Well, now it seems that for my Republican friends particularly, you can't touch immigration. Yet, tanto de nuestra comunidad están aquí por inmigración, claro, ¿no? Muchos de ellos en el proceso legítimo, muchos de ellos no en el proceso legítimo. Muchos de ellos refugiados políticos que se le abrieron las puertas, y hoy queremos cerrar las puertas a esos que están consiguiendo refugio político. Así que es increíble. Algunas veces me duele de ver que nuestra comunidad tiene la mentalidad de vamos a cerrar la puerta atrás de nosotros porque ya estamos aquí. Y uno pensaría que casi como si fuese por diseño este problema. ¿Por qué nuestro país, después de tantos años, sigue teniendo este mismo problema y ni siquiera, como bien mencionaste, en este arreglo bipartidista, con una idea muy buena, no se arregla la situación de inmigración de los Estados Unidos? La nación más poderosa en el faz del planeta, y seguimos teniendo década tras década este mismo problema de inmigración. Sí. Y la realidad es que una reforma inmigratoria integral crea una oportunidad económica para el país enorme. No porque lo digo yo. ¿Por qué le tiene miedo a la gente? Yo no sé. The Congressional Budget Office, which is the scorer of everything that we do in Congress, said when we looked at immigration reform, it will raise the gross domestic product of the United States by several points. It would add $1 trillion in surplus to the nation. It would add billions to the Social Security Trust Fund and make it more solvent. It would raise the wages of all, not just immigrants, all Americans in the country. Con esa cifra, anything should be possible, ¿no? Pero si miramos nuestra historia como un país, el tema de migración siempre ha sido un tema caliente, ¿no? Y siempre tenemos miedo del próximo que viene, pero los olvidamos que en un momento nosotros fuimos el próximo que viene. And unfortunately, after President Trump, he used immigration in a way to drive the fears of Americans that they're taking your jobs, they're taking away your economic opportunity. He made immigrants the cause of all things that are bad in the United States. And, that's been done in our history to make people fearful and to have a scapegoat. And, he succeeded in doing it in a way that I haven't seen in those 25 years that I've been fighting for reform. How did that make you feel as a Latino? Oh, it made me feel horrible. It made me feel, as I told nuestros hermanos, óyeme, si tú crees que los comentarios del presidente o en general que son anti-inmigrantes son del indocumentado, olvídate, son de ti. Cuando dicen, oh no, esa gente. Yo estuve en un debate aquí y me puse frío cuando uno de nuestros colegas diga, no podemos tener más de esa gente. Y yo fui al pleno del Senado y dije, perdón, yo creo que yo soy uno de esa gente. ¿Cómo es que esa gente? Entonces, la imagen es mucho más que el indocumentado, ¿no? La imagen es la imagen de una comunidad creciente, poderosa, pero que actualmente sigue con las opiniones negativas de muchos. Y también cuando el país sigue poniéndose más diverso, pues esos que han estado en el poder tienen inquietudes
sobre qué es lo que quiere decir eso. Voy a perder yo mi poder, qué es lo que van a hacer ellos. Y eso es todo parte de la mezcla en que estamos. Senador, tu trabajo es muy estresante. Estoy curioso, ¿con qué frecuencia se te sale el cubano aquí en la oficina o en una reunión, un acere, un coño? Pregúntale a Francisco, el director de comunicaciones aquí, cuántas veces me sale el cubano. Y él no es cubano, así que tiene que aguantar todo lo que estoy diciendo. Y Roberto, que sí es cubano, el otro que trabaja en nuestro departamento de comunicaciones también. Él sí que es cubano, eso se sabe el cubaneo. Mira, a mí de vez en cuando, sin duda, me sale porque es increíble. Coño, yo no entiendo cómo es posible de que actualmente algunas cosas son tan claras, y se convierten en un tema tan problemático que vaya, es más allá de lo que cualquier persona pudiera pensar que sea razonable, ¿no? Así que ya, me sale de vez en cuando. Gracias a Dios, la mayoría de mis colegas no entienden lo que es coño. Vamos a hablar de Cuba. I'd like to talk about Cuba. You know, Cubans on the islands, of course, have demonstrated a desire for change y están en las calles gritando libertad desde el 11 de julio. Hay aproximadamente 500 presos políticos actualmente desde esas demostraciones. Más recientemente vimos que la dictadura también asustó, terrorized al pueblo cubano para que no salieran, ¿no? El 15 de noviembre. Como país, Estados Unidos, en tu opinión, ¿puedes hacer algo más en estos momentos para ayudar para que el pueblo cubano consiga su libertad? Sí, yo creo que puede ser mucho más. Primero de todo, tenemos que internacionalizar las realidades del pueblo cubano y de los esfuerzos de, por ejemplo, de sanciones a los líderes del régimen que está oprimiendo el pueblo. Gracias a mis esfuerzos, por primera vez conseguimos colegas parlamentarios, presidentes del Comité de Relación Interior de sus países que se unieron con nosotros después de las manifestaciones, las primeras manifestaciones en Cuba, que es la primera vez que europeos y otros alzaron su voz. Pero yo creo que los Estados Unidos, además de liderar un esfuerzo hemisférico internacional de promover los derechos humanos del pueblo cubano, debe, por ejemplo, insistir. Queremos dar remisas a familias, pero queremos asegurar que el régimen no se lleva 20% de esas remisas, ¿no? Hay formas digitales de poder hacer eso. Podemos insistir de que si va a haber compañías internacionales operando dentro de Cuba, que siguen los principios Sullivan que hicimos en Sudáfrica para terminar con apartheid. Quiere decir ¿qué cosa quiere decir eso? Bueno, si tú vas a emplear a un cubano, tú lo vas a emplear directamente, no por el Estado, que te manda personas, tú le pagas al Estado en dólares y después recibes una fracción, el cubano recibe una fracción de su sudor y de su esfuerzo del Estado. Eso pudiera crear independencia, ¿no? Económica, independencia del Estado. Debemos de buscar formas, no es tan difícil, es difícil por el problema tecnológico, pero de buscar formas de dar más apertura al Internet. Y por último, debemos estar seguros que estamos liderando sanciones contra esos que oprimen el pueblo directamente. Sanciones Magnitsky, que es una ley federal que mundialmente sanciona a esos que están violando los derechos humanos de un pueblo para que no puedan salir del país, para que todas sus cuentas bancarias sean cerradas, congeladas en el mundo. Y de una serie de formas mandar un mensaje al régimen de que si no hay cambios, pues entonces tu vida va a ser increíblemente difícil. Esas son algunas de las cosas que debemos hacer y que podemos hacer y lo que hace falta la voluntad de hacerlo. Yo sé que el mundo está muy difícil, tenemos el tema de China, un problema grande para los Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y lo demás. Y algunas veces enfrentado con todas esas cosas, pues nos pierde la atención que debemos tener en nuestro propio hemisferio, empezando con Cuba. ¿Por qué? No porque soy de descendientes cubanos, pero porque Cuba, los tentáculos que hay en el hemisferio,
Mira lo que está pasando en Venezuela. Los cubanos son los que apoyan y creen la seguridad para Maduro. Mira lo que está pasando en Nicaragua. Mira lo que está pasando en otras partes del hemisferio, donde estábamos en democracia y ahora estamos en el totalitarianismo que está creciendo en el hemisferio. Cuba tiene sus dedos metidos en todo eso. Tenemos que entender que para el hemisferio es un cáncer. Quiero hablar el tema del Internet para el pueblo de Cuba. ¿Por qué se ha demorado tanto eso la administración de Biden? Y yo he sido parte de esas conversaciones también. Se le ha sugerido, ¿no?, que esto sería muy beneficioso, como bien lo acabas de mencionar, también para el pueblo cubano poderse comunicar, ya que la dictadura censura todo, de que bloquean el Internet, de que no quieren que se salga, que se vea a nivel mundial la represión que la dictadura le impone al pueblo cubano. ¿Por qué se ha demorado tanto? Y me gustaría saber qué opinas de algunos de tus colegas, pero por el Partido Republicano, que algunos han llegado a decir que la administración Biden no le importa el cubano, que no están haciendo suficiente, que están ignorando los gritos de libertad del pueblo de Cuba. Uh-huh. Bueno, primero de todo, vamos a ser sinceros. Algunos de mis colegas republicanos usan ese tema completamente para su política doméstica. Decían que Biden iba a cambiar y regresar a toda la política de Obama. Ni un cambio ha visto hacia la política de Obama. Él ha mantenido la política que hizo el presidente Trump. Mantuvo esa política y lo ha endurecido. Las sanciones que ya ha hecho en contra de líderes del régimen y sobre todo esos cuerpos militares que oprimen el régimen, no se hicieron anteriormente. El conseguir una declaración de más de, creo que eran 20, 25 países, nunca se había conseguido con referencia a Cuba. Ahora, el problema del Internet es ¿cuál? El problema del Internet es que para mandar el señal tienes que tener elementos de recibir el señal. Entonces estábamos revisando Internet por satélite, estábamos revisando Internet por globo, pero el problema, además de que el régimen lo puede bloquear, pero vamos a olvidarnos que lo tratan de bloquear porque tienen que gastarse su dinero para hacer eso. Pero la recepción, hay que tener cierta infraestructura en la isla misma y eso limita la capacidad. Por eso lo que hemos hecho mucho es tener lo que se llama una cosa tecnológica de VPN para tratar de poder evadir el bloqueo que el régimen crea a las fuentes de información al pueblo cubano por medio del Internet. Ahora, cuando lo cierran completamente, pues entonces no hay ninguna tecnología que podemos lograr. Pero seguimos buscando formas tecnológicas de lograr eso. Una de las cosas que yo quiero ver es que usen las embajadas demócratas que existen en Cuba, que abren su Internet, por lo menos en las secciones de todas esas embajadas, como una vía de que el pueblo cubano puede dirigirse al mundo. ¿Cuánto daño, en tu opinión, senador, se hace dentro de un sistema democrático como el que tenemos aquí, gracias a Dios, en los Estados Unidos, cuando dos personas no se ponen de acuerdo? Y para desacreditar a esa persona, el ataque es decirle comunista a una persona que claramente no es comunista, que vive en los Estados Unidos, hasta usted mismo, que es parte del gobierno norteamericano como senador, y personas que no están de acuerdo contigo y que te digan comunista. ¿Cuánto daño hace una persona cuando se insulta de esa manera y se usa tan a la ligera esa palabra? Sí, primero de todo, le resta a lo que es el comunismo. En lugar de reconocer que el comunismo es oprobioso, que el comunismo no permite el pensamiento libre de la persona, no le permite a la persona orar al altar que escogen, no le permite a la persona escoger quién lo gobierna, no le permite a la persona estar en una economía donde con el sudor de su frente o su inteligencia, su capacidad física puede ganarse un futuro mejor económico. Le resta eso enormemente y disminuye la realidad de lo que es vivir abajo del comunismo. Es increíble para mí ver el cambio que yo he visto. Yo he estado en la lucha para una Cuba libre desde antes de llegar al Congreso hace 30 años. No hay nadie
que ha hecho mala ley. Helms-Burton, Lincoln Díaz Balart y yo fuimos los que lo escribimos. Se llama Helms-Burton porque ellos eran los chairman en ese momento, pero los que escribió esa ley fuimos Lincoln Díaz Balart, yo y Eliana Ross-Lettene. No hay nadie que ha creado el título 2 para ayudar al pueblo cubano que yo escribí y los fondos que hemos usado para eso. No hay nadie que ha usado su voz y su voto más que yo. Y que alguien me diga a mí eso es increíble. Ahora, yo sí digo lo siguiente. El Medicare es socialismo. El Medicaid, que ayuda a nuestros envejecientes cuando tienen que ir al nursing home, es socialismo. El Social Security, que le da a personas una base de retiro, es socialismo. Son programas sociales. Pero nos olvidamos de eso. El ayuda a nuestros hijos para que puedan tener asistencia universitaria para educación, eso es socialismo. Entonces, nosotros pensamos en programas que actualmente ayuden el pueblo. Programas que, por ejemplo, la comunidad cubana-americana, yo sé que me ha venido a mí, oye, me hace falta una beca para mi hijo, oye, me hace falta asistencia para mi mamá con el Medicaid, oye, que el Medicare, mi costo de medicinas recetadas son más altos. Bueno, entonces el gobierno está promoviendo esos programas para mejorar la salud y el bienestar de un pueblo. ¿Qué decir eso socialismo? Así que esos son donde hacen no solamente un gran horror, pero un gran daño a la meta que tenemos, ¿no? En el caso de Cuba, liberar el pueblo cubano, en el caso hemisférico, de contrarrestar una nueva dictadura en Nicaragua, contrarrestar la malvalencia de Maduro en Venezuela y otro más. Claro. Senator, please tell me, how do I get the expired car warranty people to stop blowing up my phone? I know that you banned robocalls in New Jersey. Yes. Help a fellow Cubanito out. His phone rings like 15 times a day. Selling me an extended car warranty. Well, there's something called RoboKiller that you might want to look into. I did it, but I lost a bunch of business calls because people just had no patience for me. The RoboKiller app does work very well. Yeah, but which, by the way, was created in New Jersey, RoboKiller. But in any event, interesting fact. We're working really hard to get the Federal Trade Commission and others to institute even stronger regulations to stop the unwanted calls we all get, you know. Last question I have for you. Before it was a thing, you authored and passed a landmark bill in New Jersey, the bias crimes law that made crimes committed on basis of sexual orientation or religion and ethnicity, an aggravated offense with stiffer penalties, which then became the model for the federal hate crimes. First, mi respeto para ti. We as humans owe you a lot of gratitude for that. That was back in 1990, but all these types of crimes continue to divide us here today, and it's still an issue here in our great country. Why are we still dealing with discrimination in 2021? What are we not seeing as people? You know, it's interesting, Enrique. That law came as a result of Indian Americans who wore a bindi on their forehead as part of their religious views. And white supremacists were beating them and killed one of them in New Jersey. And the Indian American community came to me then as a state legislator and said to me, we're being hurt, we're being assaulted, we need help, what can you do? And I came to look at the law and I said, wait a minute, you know, there's an enhanced crime if you commit a crime against property, if you put a swastika or if you burn a cross, but there's no enhanced crime if you commit a crime of hate against an individual. And so took me 3 years, but I passed the first bias crime law in the nation, which said if you commit a crime against someone because of their race, ethnicity, religion, or sexual orientation, you'll face a higher penalty. And to answer your question directly, we cannot erase the hatred in people's hearts from however it ultimately arose. But we can send a societal message that we don't tolerate it. And what I fear now is that we are not sending a societal message that we don't tolerate those forms of bigotry and hatred. And I feel over the last several years that the ability to express that bigotry and hatred has been unlocked in ways that are rather obscene. And that
have allowed the darker angels that exist within people to be able to express it. This is always a question of fear. Lack of education, fear of the other being the reason that I am somehow at risk, the other being the reason I may lose my job, the other being the reason my kid can't go to a good school, the other being the reason for whatever bothers me. And the reality is that this nation is the greatest enterprise in the history, an experiment in the history of mankind. Why? Because we brought people from all over the world. We brought Cubanos, we brought Venezolanos, Colombianos, Chinos, Vietnamese, Italianos, Irlandeses y tantas distintas personas que con su capacidad, habilidad, inteligencia y el deseo de hacer una mejor vida para ellos y para el país que ahora llaman su país, ha creado el mejor ejemplo en el mundo. Cuando perdemos vista de eso, entonces perdemos vista de lo que somos. And it is my hope that we can recapture that and that we bring into people the view that the other isn't a threat. The other is a gateway to opportunity. Senator, thank you so very much for your service. Thank you for your time. I know it's very valuable. It's great to be with you. I really enjoyed this. And now I can put it on my hit parade that I've been interviewed by you. I don't know if I might get you a free cup of coffee somewhere. I'll take Mojito in some bar. Thank you, Senator. Thank you. Hola, my name is. Hola, my name is.